Pero antes de orar, vamos a ver si todos podemos leer este versículo, que después lo vamos a considerar. Vamos a ver si lo pueden leer junto conmigo. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Salmo 37, 4. Señor y amante Padre, te damos gracias por tu amor. Humillados te pedimos perdón por todos nuestros pecados. Prepáranos de mente y corazón para recibir el mensaje de tu palabra, y sé con aquellos que nos pueden ver a través de las redes sociales. Lo ponemos todo en tus manos. Gracias por tu amor. En el nombre de Cristo. Amén. Bueno, vamos a hablar de dos salmos muy importantes, aunque de este versículo vamos a verlo después. Dice el salmista, acuérdense que los salmos era el himnario de los judíos, que son el segundo templo mayormente, y decía este salmo: deleítate a sí mismo en Jehová o en Dios. Ahora, ¿qué cosa es deleitarse? Bueno, cuando nosotros nos dicen hemos comido una comida deliciosa, es porque nos encantó. Estaba buena, estaba sabrosa, nos cayó bien y la disfrutaba. Bueno, deleítate a sí mismo en Dios es: Señor, gracias por ser tu hijo. Gracias porque puedo servirte. Gracias por tu cuidado, por tu protección. Gracias, Señor, porque siempre estás. Bueno, eso y mucho más es deleitarse. Y entonces después sigue allí, Dios nos va a ir nuestras peticiones, pero vamos a hablar de eso más adelante. Ahora, el Salmo 37, vamos a considerar los salmos en esta mañana, el 37 y el 51. El 37 habla de la gran diferencia que hay entre los que aman y confían en Dios y los que viven en un camino de rebeldía contra Él. Solamente hay dos caminos, solamente hay dos grupos en el mundo. Están los de la izquierda, que son los condenados, los que rechazan, los que blasfeman el nombre de Dios, que no quieren saber de Dios, y los de la derecha, los que aman a Dios, los que le sirven y que reinarán por siempre. Y entonces vamos a ver en el 37 la diferencia de los que aman a Dios y le sirven y los que están en un camino de rebeldía. Y el Salmo 51 menciona el verdadero arrepentimiento. Todos estos salmos fueron escritos por el rey David, que fue un hombre de Dios, un hombre humilde. Acuérdense que David nació en Belén, un preciso bien pequeño. Ahí también nació Cristo, porque bueno, de ahí vino el Mesías. Dios lo tenía todo preparado. Pero David no era un intelectual, vamos a decirlo así, como se pensaba en el tiempo bíblico. David no tenía grandes posesiones. David era pastor de ovejas y tocaba el arpa. Cosas muy sencillas, pero que Dios usó grandemente. Y vamos a ver en el Salmo 51 después su verdadero arrepentimiento. Pero el Salmo 37 también fue escrito por él y tenía razón para escribir. Vamos a ver el camino de los malos. Al impío que ora con maldad no le da bien. Recuerde eso. Y entonces este salmo debía de leerlo de vez en cuando, porque a veces estamos muy tranquilos con tanta maldad en el mundo, ¿verdad? Y que tanta gente mala, tanta gente que se opone a Dios, se opone a su pueblo, se opone a la iglesia, se opone a usted, se opone a mí. Dice: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secará. No te impacientes. ¿Cuántos malignos conocen? No sé, yo conozco muchos. Acuérdense que está el mal hace cosas malas, y el malvado y el maligno se complace y planea hacer lo malo. Es todavía peor. Bueno, dice: no te impacientes a causa de los malignos, ¿no? Yo voy a orar a su tiempo. Ni tengas envidia de lo que hace iniquidad. Dios se va a ocupar de ellos, usted no. Dios se va a ocupar de ellos y yo tampoco. Y dice que como hierba serán pronto cortados. Yo no sé si usted ha visto. Bueno, hay una cosa que se llama la guadaña, que se usa, que es el agáplico, y corta la hierba por momento, o con un machete, o con una guadaña. Pero dice: como hierba serán pronto cortados. En ese tiempo se usaba ese tipo de guadaña. Y como la hierba verde se secarán. Bueno, ahora hemos tenido una sequía. Los que no tienen regadío, pues la hierba se secó y llegó a la arena. Bueno, dice que el impío es como la hierba verde se secará. O sea, al impío no le va a ir bien. Tristemente es la mayoría de este mundo. Por eso el mundo está cada día peor. Y le voy a decir algo, eso lo he dicho muchas veces, pero la repetición es una ley de la enseñanza bíblica, y cada día va a estar peor. ¿Usted cree que el mundo está mal? No, no está mal, se va a poner peor, porque es que el mundo no busca a Dios, el mundo pues se aleja de Dios. Escribió el proverbista, escuche bien:
Hermano, esto es palabra de Dios. Y yo le he dicho, usted viene aquí a escuchar el mensaje de Dios a través del pastor, no el mensaje del pastor, porque si no, su venida aquí es en vano. Entonces escribió el proverbista de acuerdo al comento del Salmo 37, porque todo fue inspirado por Dios. Está hablando de los malos, porque no duermen si no han hecho mal. O sea, nosotros normalmente dormimos bien cuando nos hemos comportado bien en el día o nos ha ido bien. No, el malo es al revés. Duerme bien cuando hace cosas malas. ¿Viste cómo lo hace? Parece algo paradójico. Dice que no duermen ellos si no han hecho mal. O sea, si no han hecho una maldad, no duermen bien. Porque comen pan de maldad y beben vino de robo. Oye, más claro ni el agua. Mas la senda de los justos, de los que aman a Dios, de los que sirven a Dios, es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Proverbios 4, 16 y 18. Yo sé que este texto estaba puesto en muchas casas allá en Cuba y también aquí en Estados Unidos. La senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Pero los malos no les va a ir bien. Así que el proverbista pues estaba de acuerdo con el salmista, y no es que estaba de acuerdo, es que el mismo Dios inspirado. Tanto el libro de Proverbios como el libro de Salmos tiene más de 3.000 años de escrito, no estamos hablando de hace 2 días, pero esa es la realidad. Así que recuerde esto para que no nos impacientemos a casa de los malignos. Dios se va a ocupar de ellos. Ellos no duermen bien si no han hecho mal. O sea, en vez de tomarse un tiro para descansar y dormir bien, no, lo que hace es una maldad. Entonces, como hacen una maldad, en vez de perder el sueño, duermen plácidamente. Ese es el malvado, el maligno. El maligno vive de la maldad. Debemos confiar en Dios siempre, no en un tiempo, en Dios siempre. Entonces, esta es parte del Salmo 37. Confía en Jehová y haz el bien. Eso es para ti y para mí. Y para el tiempo bíblico del salmista. Deleítate a sí mismo en Jehová. Eso lo decíamos al principio. Y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino. Yo puse allí tu vida. Y confía en Él y Él hará. Salmo 37, 3 dice. O sea, tenemos que confiar en Dios y hacer el bien. No es que vamos a obtener vida eterna por hacer el bien, es que el tener vida eterna nos lleva a hacer el bien. O sea, el fruto del Espíritu está el día amor, paciencia, benignidad, templanza, fe y otras cosas más. O sea, los frutos del Espíritu es la obra que hacemos cuando uno ha creído verdaderamente. O sea, tenemos que confiar en Dios y hacer el bien. Tenemos que deleitarnos en Dios. Y entonces dice que Él te concederá las peticiones de tu corazón. O sea, las peticiones que sean conforme a la voluntad de Dios, no lo que usted le dé la gana. No. Yo no puedo pedir lo que me dé la gana, ni usted tampoco, porque Dios no nos va a escuchar. Dice que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, se nos oye. Así que si yo pido, eso está en 1 de Juan 5:14. Así que si yo pido algo, eso lo he dicho cientos de veces. Pedimos algo, conocer la forma de la voluntad de Dios, Dios no nos va a escuchar. Así que puedo estar ahí 10 años orando, Dios no nos escucha. Pues sigue como eso. Entonces encomienda a Jehová tu camino, nuestra vida, y confiamos en Él y Él hará. O sea, que nos encomendemos a Dios. Dios se va a ocupar del maligno, de esos que nos hacen la vida difícil, ¿verdad? Hermanos, estos salmos que tienen 3.000 años son como si estuviéramos leyendo ahora, como si fueran escritos ayer. Ahora, escribió el profeta Isaías hace poquito, unos 2.700 años. Confiad en Jehová perpetuamente, o sea, siempre, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Isaías 26:4. Estos versículos, el versículo 3 y 4 de Isaías 26, a mí me sirvió de mucho durante la enfermedad y muerte de mi esposo y durante la enfermedad y muerte de mi hijo. O sea, yo tenía que confiar en Dios, porque en Jehová el Señor está la fortaleza. ¿Quién es Jehová a fortalecer? Claro, a veces la familia nos fortalece, nos anima, los amigos, los hermanos de la fe. Pero la verdadera fortaleza proviene de Dios. Pero eso tiene que ser en todo tiempo. Confiar en Jehová perpetuamente quiere decir siempre. Cuando estoy bien, cuando estoy enfermo, cuando estoy alegre, cuando estoy triste, cuando todo va bien, cuando todo no va tan bien, cuando estoy acompañado, cuando estoy solo, cuando tengo dolor, o sea, perpetuamente siempre. Tenemos que confiar en Dios porque Dios nos ama y siempre nos va a hablar. Los impíos a su tiempo recibirán lo que se merece, así que no se preocupe. Yo sé que ahora el mundo está lleno de impíos. Cada día hay más países que odian al creyente y al Dios verdadero. Y a la Biblia, por supuesto, porque la Biblia es la palabra de Dios.
Miren, les voy a decir esto, claro, no es el pueblo de España, sino el gobierno de España. Es el que más odia a los que creemos en el único verdadero Dios. Pero es un odio acérrimo. Los quiere destruir. Y se le ve en la cara, es un demonio. El tal Sánchez. Y si no ven las noticias, pero no solamente España, sino estoy hablando del país, sino de los gobernantes, otros países que antes eran supuestamente cristianos. El odio está creciendo contra Dios, contra Israel y contra la iglesia. Pero es que eso es una señal profética. Dijo Cristo, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará y el mundo os va a aborrecer porque no son del mundo. O sea, el aborrecimiento va a crecer. Pero los impíos a su tiempo van a recibir lo que se merecen. Así que yo a veces también me impaciento, no es que yo lo haga. Pero después digo, oh, Señor, tú te vas a ocupar de eso. Entonces se guarda silencio ante Jehová y esperen. A veces lo que nos da deseo es de coger al que está hablando y por el cuello. No podemos hacerlo, eso Dios se va a ocupar de eso. No te alteres con motivo de que prosperen su gobierno. Eso me lo estoy diciendo yo, porque a veces me altero. Lo veo y me levanto del árbol y le digo, muerto. Pero tengo que esperar en Dios. Entonces digo, oye, acuérdate que de eso me voy a ocupar. Dios se va a ocupar siempre. Entonces no te alteres con motivo de que prosperen su camino. Por el hombre que hace maldad, ese mundo está lleno. Porque los malignos serán destruidos. Tú puedes estar seguro, y yo también. Pero los que esperan en Jehová, ellos se heredarán la tierra. Hermano, cuando leemos eso me conforta. Usted no sabe la bendición que yo recibo cuando yo puedo ser usado por Dios para predicar el mensaje, porque el mensaje es para ustedes, pero es para mí también. Es como si Dios me está hablando de él. Claro, esa es la palabra. Así que nada, los impíos a su tiempo van a recibir lo que se merece. Dios no puede ser burlado, eso es lo que el mundo no cree que puede hacer. La gente burla las leyes, burla los acuerdos y quieren que se pueden burlar de Dios, pero Dios no puede ser burlado. No se engañéis, escribía Pablo a los Gálatas. Dios no puede ser burlado, no puede, de ninguna forma. Pues todo lo que el hombre sembrara, eso también se hará. Si usted siembra una mata de maíz, no espere cosechar arroz. Usted siembra maíz y sale maíz. Usted siembra boniato, no espere naranjo. Usted siembra boniato, sale boniato. Si usted siembra naranja, no salen manzanas o peras, sale naranja. Lo que usted siembra, eso es lo que usted siembra. Eso es lo que quiere decir. Todo lo que el hombre siembra, si el hombre siembra maldad, va a cosechar el juicio. Eso es lo que quiere decir segar, cosechar. Porque el que siembra para su carne, o sea, el que se ocupa nada más de lo material, de la carne segará la destrucción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida. Gálatas 6:7. Ahora, ¿cómo yo siembro para el espíritu? Cuando yo sirvo a Dios, cuando yo amo a Dios, cuando yo obedezco su palabra, cuando yo me complace escuchar lo que Dios me dice, por difícil que sea, entonces yo estoy allí sembrando para el espíritu y el espíritu dice que se ciega vida eterna. Esto lo dice la Biblia, no lo digo yo. Ahí está. Después usted puede verificar, la voy a hacer que el pastor haya cambiado algo y que lo dudo. Pero bueno, es posible que algunos lo piensen. No estoy hablando de ustedes, estoy hablando. Déjenme decirle, ahora para ponerte en contexto, que nos están viendo miles de personas, tanto en Facebook como en YouTube, como en Instagram, como en TikTok. Cuando hablo de miles, no estoy hablando de 2, 3 mil, estoy hablando de 5 mil, de 10 mil, de 25 mil y demás. Bueno, para eso ese es el mensaje de Dios. Y cuando hablo de esto, hermano, estoy hablando para esos que nos escuchan, que quizás creen que Dios puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Ahora, hay una gran diferencia entre los justos y los impíos. Eso es lo que el mundo no sabe. Entonces escribí el salmista en el Salmo 37. Mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores. La gente cree que mientras más tiene, estoy mejor. No, mientras más tiene, si lo tiene a Dios está peor. Porque entonces no duerme. O mejor yo sí duerme, pero rodeado de alambres de púa, de seguridad y de un ejército. Porque si no, te matan. Una vez estaba yo, no sé, me salió en el teléfono una casa que vendía no sé en qué país de Centroamérica. Entonces la vendía, entonces, escuche bien, estaba cercada con alambre de seguridad, alambres de púa y electricidad. Le dije, ¿qué pasaba la compra yo? Si está rodeada de eso, porque la ladrón que está ahí, la más que cae de mí me cortan la lana y me matan. Yo no sé qué te ocurrió por eso. O sea, la seguridad no está en el hombre, la seguridad está en Dios.
Ahora, entonces, hay una gran diferencia entre los justos y los impíos. Y entonces nosotros estamos entre los justos, no porque yo lo merezco y usted lo merezca, sino por la obra redentora de Cristo, por la fe en su Hijo. Mejor es lo poco del justo que la riqueza de muchos pecadores. ¿No se dan cuenta que hay muchos que tienen mucho dinero y son unos infelices? No tienen la paz de Dios. Porque los brazos de los impíos, escuchen bien, serán quebrados. Yo no sé, yo no sé si usted está teniendo alguna fractura. Yo nunca la he tenido, pero una fractura duele. Entonces dice allí que los brazos de los impíos serán quebrados, o sea, partidos. Mas el que sostiene a los justos es Jehová. Ahora, si Dios me sostiene a mí y te sostiene a ti, ¿quién podrá dañar? Nadie. Dios es mi amparo. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Esa es la protección de Dios, aunque Dios puede usar su sangre y lo usa para cuidar a sus hijos. Así que hay la gran diferencia entre los justos y los impíos. Ahora, en el último libro del Antiguo Testamento, de Malaquías, Dios dijo a su pueblo a través de este profeta, hablándole a Israel, porque de ahí vino el Mesías. Israel sigue siendo el pueblo de Dios a pesar de sus pecados que Dios no ha juzgado, pero sigue siendo su pueblo, y el hecho de que sigue siendo su pueblo es una evidencia de que todavía está ahí. Y Jerusalén es la que tienen por capital, es la que hace 3000 años atrás David la nombró como capital, y está en el mismo lugar, en el mismo territorio, en la misma ubicación, o sea, no se ha movido. Y todavía dice que Israel no es el pueblo de Dios. Yo no entiendo eso. Y entonces el profeta Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Será un especial tesoro, ha dicho, no Malaquías, no Isaías, no Jeremías, no Moisés, no Abraham, ha dicho Dios, el único Dios verdadero. Será mi especial tesoro. Estaba hablando de Israel. Y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Claro, los que se arrepienten. Y entonces le decía a su pueblo, después de ese arrepentimiento, en Israel va a haber un arrepentimiento después de la gran tribulación que van a recibir al Mesías. Pero ya hay algunos que se han creído, pero la mayoría no. Estoy hablando del Mesías, pero sí adoran al único Dios verdadero. Entonces le decía el profeta Malaquías, cuando ustedes hagan eso, que ustedes pues, por ser mi especial tesoro y reciban mi perdón, entonces os volveréis y discerniréis, o sea, comprenderás la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no sirve. Malaquías 3:17. Hay una gran diferencia entre el justo y el malo. Los justos a la vida eterna por la protección de Dios, los malos bajo el juicio de Dios, bajo la ira de Dios y con condenación eterna. Hay una diferencia entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. El que sirve a Dios se goza en servirle, recibe bendición y tiene asegurada una mayor recompensa. Hay una diferencia, digo, no lo estoy diciendo yo, hermano, usted me perdona. Yo sé que no es para ustedes, para los que nos oyen. Eso no lo estoy diciendo yo, lo dijo Dios a través del profeta. Hay una gran diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no lo sirve. ¿Usted quiere saber si hay diferencia? Sirva a Dios de todo corazón para que usted vea si no va a notar la diferencia. Y no lo sirve para que usted vea que no se va a sentir tan bien. Vaya, el que pueda servir por su culpa. Hermanos, ojalá que este mensaje pues sea de bendición. Dios conoce a sus hijos y les dará justa recompensa. Eso es algo seguro. Todo eso está en el Salmo 37. Debe decir, y si fuéramos a tener el mensaje de todos los salmos, estaríamos aproximadamente unos 3 años consecutivos, todos los domingos, incluyendo los miércoles, porque son 150 salmos, pero hay salmos que podemos dar varios mensajes. Dios conoce a sus hijos y le da nuestra recompensa. Eso también nos enseña el Salmo 37. Conoce Jehová los días de los perfectos. ¿Quiénes son los perfectos? Los que han creído en Dios. No es que seamos perfectos, es que somos perfectos por la obra redentora de Cristo. Entonces, Dios conoce mis días y conoce tus días. Los días de nuestra edad. Bueno, escribía Moisés, los días de nuestra edad son 70 años, los más robustos son 80, algunos de edad 90, otros llegan hasta 100. Yo tuve una tía que murió de 102. Pero Él conoce los días de los perfectos. O sea, ¿cuándo Dios nos va a llamar? En el momento oportuno. Y nos va a preparar para eso. Ni antes ni después. Entonces después dice, apártate del mal y haz el bien. Eso es lo que tenemos que hacer. Eso es para mí y para ti. Y vivirás para siempre. ¿Cuándo vamos a vivir para siempre? En la eternidad. Ustedes saben que fui invitado, bueno, yo se lo he dicho, fui invitado a los 50 aniversarios de la Iglesia Betel, el primer domingo de octubre, domingo día 4.
Y entonces yo sacando mis cuentas, a mí me gusta sacar muchas cuentas, estaba hablando con usted también. Cuando yo llegué a Betel en el año 1994, yo tenía 48 años y Betel estaba cumpliendo el 18 aniversario. Ahora voy a cumplir 80 o ya voy a cerrar 80, pues si Dios me permite ir allí, y está cumpliendo 50 aniversario. Pero Dios ha sido bueno conmigo y con todos sus hijos. Entonces dice, apártate del mal y hacer bien, eso es lo que tenemos que hacer. Y vivirás para siempre. ¿Dónde? En la eternidad. En la eternidad ya no se celebra el aniversario, no hay cumpleaños. Va a ser una eterna celebración con Dios. ¿Y tú sabes lo que es sentirse siempre bien? Ni solo, ni triste, ni con dolor, ni con preocupación. Hermano, yo eso me conforta mucho. Nosotros tenemos asegurado por la fe en Cristo. Porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos. Los santos, ¿quiénes son? Los que han creído, los que le aman, los que le temen. Para siempre serán guardados. Estaba hablando de su reino eterno. Y también aquí nos guarda. Mas la descendencia de los impíos será destruida. Lo vuelvo a repetir. O sea, no se preocupen por los impíos, ellos van a ser destruidos. Salmo 37, 18 y 27 y 28. Y ahora vamos a terminar con el Salmo 51. El verdadero y genuino arrepentimiento. Fue escrito por el rey David, que hizo cosas muy malas, sí, yo se lo voy a recordar. Cometió adulterio con la esposa de Urías Eteo, que era uno de sus mejores amigos y un buen soldado, y después intelectualmente fue el autor de su muerte porque lo mandó a poner en donde estaba la batalla más fuerte y fue muerto. Pero ¿saben qué? Tuvo un verdadero arrepentimiento. Déjame ver si digo esto bien. El arrepentimiento no autoriza pecar. Dios perdonó a David porque David tenía que pasar esa experiencia, por decirlo de alguna forma, para que entendiera que tenía que arrepentirse verdaderamente y confiar en Dios. O sea, el arrepentimiento verdadero obtiene la bendición de Dios. A tal grado que ese David, algunos dirán, oye, no merecía ser de él venir la descendencia del Mesías, de ahí vino la descendencia del Mesías, porque tuvo un verdadero arrepentimiento. O sea, genuino, que no podía engañar a Dios. Ahora, el Salmo 51 fue escrito aproximadamente en el año 1034, hace unos más de 3000 años. Cuando el profeta Natán vino al rey David y le dijo su pecado con Betsabé, la esposa de Urías Eteo. Si usted quiere verificarlo, está en 2 de Samuel 12, 1 al 15. No era fácil, Natán era el simple profeta y David era el rey. Si el rey decía, ¿estás muerto?, ahí mismo lo mataba. Pero Natán decía, oye, has pecado contra Dios. Has pecado y tomaste a la mujer que no te pertenecía. Había que ser guapo. Pero claro, Natán estaba confiando en el poder de Dios. Y Natán, fíjense, Natán no tiene ningún escrito escrito. Quizás si no hubiera sido esto del encuentro con David, ni lo conociera. Pero el nombre de Dios, te digo, el pecado hoy fue el instrumento de Dios. Y vamos a ver la petición de David, que Dios tuviera misericordia y que le limpiara y purificara. David tuvo un verdadero arrepentimiento, te preocupes. Y el Salmo 32 y el 51 no existiera si no hubiera habido ese triste acontecimiento de pecado en los fosos de Israel. Porque el Salmo 32 habla del perdón, el 51 del arrepentimiento. Y vamos a ver la petición de David, que Dios tuviera misericordia y que le limpiara y purificara. Eso es lo que debemos hacer usted y yo, porque todos los días cometemos y hacemos pecado que no agrada a Dios. Ten piedad de mí, oh Dios, échale rey. Por eso es que David era rey. Conforme a tu misericordia. El rey pidiendo misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades. Qué humildad. Borra mis rebeliones. El rey pidiendo perdón. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Salmo 51, ese es el comienzo. Pero acuérdense que ese salmo fue escrito cuando David era rey. O sea, no era un pastorcillo de Belén. No era el rey de Israel. Cuando, si usted lee la historia bíblica, el reinado de Saúl, que fue un fracaso, David y Salomón, fue cuando el reino estuvo unido. Después de Salomón se dividió entre el reino del norte, 10 tribus con Samaria la capital, y el reino del sur con 2 tribus y su capital Jerusalén. Pero en el reinado de David y de Salomón, sobre todo, fue el tiempo más esplendoroso. ¿Y saben dónde era el territorio de Israel? Desde el mar Mediterráneo hasta el río Éufrates. Todo bueno, búsquenlo. O sea, no es que del mar Mediterráneo hasta el río Jordán, no, llegaba hasta el río Éufrates. Porque hoy prácticamente es de Irak e Irán. Todo el territorio era posesión de Israel en el tiempo de David. Así que era un rey con poder, aparte de que Dios estaba con él. Y él dijo, Señor,
Conforme a tu misericordia, ten piedad de mí. Borra mis rebeliones, lava mi mano, mi maldad y límpiame de pecado. ¡Qué humildad del rey humillado! Y a veces ustedes no lo queremos humillar. Señor, perdona. No, porque yo soy un pastor importante, o yo soy un líder importante, o yo... Somos como decía Isaías, hermano, bueno que diga esta frase, pero es bíblica. Isaías diga, somos como trapos de inmundicia delante de Dios. Delante de la santidad de Dios no somos nada. Lo que somos es por su misericordia y por su gracia. Era el rey pidiendo que Dios tuviera misericordia, pero era un rey de una gran importancia, como el reinado más esplendoroso de Israel. Y entonces viene esta otra parte. Hermano, el Salmo 51, no sé cuántas veces lo leí. Purifícame con hisopo y seré limpio. El hisopo en el tiempo bíblico se usaba unas ramas o unas hierbas que eran propias para eso y se limpiaban por dentro las vasitas. Nosotros hoy conocemos el hisopo moderno, que por cierto no es comparable con el hisopo natural de antes, que ese hisopo largo con ese alambre que tiene adelante, tú lo metes dentro de las vasijas y lo limpia. Bueno, porque este no era ni el hisopo de... El purifícame con el hisopo será limpio, no estaba hablando del hisopo ese que se usaba en el tiempo bíblico, ni el hisopo de ahora moderno. Era el hisopo de Dios. Señor, límpiame con tu palabra. Purifícame. Lo necesito. Coge mi corazón, no que lo limpie de infección de las venas y que le pueda dar mi padre. No, purifica mi corazón. El corazón donde están los sentimientos y límpialo. Con lejía, con lo más profundo, claro, todo eso, se habla de la lejía, estaba hablando con la palabra de Dios. Purifícame y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. La nieve es lo más blanco que había. Y cree en mí, porque el corazón de David en ese momento estaba negro por el pecado. Entonces purifícame y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Cree en mí, oh Dios, un corazón limpio. Y renuevo un espíritu recto dentro de mí. Salmo 51, 7. Cree en mí, oh Dios, un corazón limpio y renuevo un espíritu recto dentro de mí. El único que puede traer un corazón limpio es Dios. ¿Cómo está tu corazón y cómo está mi corazón? Nosotros hablamos del corazón ese que está latiendo. ¿Saben que con el corazón nuestro, piense si Dios es bueno, late aproximadamente 80 pulsaciones por minuto? Te voy a dar esta tarea. Después me dice la cifra el domingo que viene. Si yo tengo 80 años y el corazón mío late a 80 pulsaciones por minuto, ¿cuánto late en una hora? ¿Cuánto late en un día? ¿Cuánto late en un mes? ¿Cuánto late en un año? ¿Y cuánto ha latido en 80 años? O casi 80 años. Ahora saque la cuenta que usted también sabe. No, usted no está afuera. Vamos a suponer que usted tenga 50, que usted tenga 37, que usted tenga 18, no sé, bueno, 18, o que tenga 45. Porque tenga 60. ¿Cuántas veces ha latido nuestro corazón y Dios se ocupa de ello? Qué bendición, ¿verdad? Y sabe una cosa, que usted está caminando, su corazón está latiendo, usted corre, su corazón acelera las pulsaciones que usted lo necesita para la circulación de la sangre, ya usted se sienta y ya usted se queda más relajado y esas pulsaciones van bajando. Usted está dormido y entonces pues está más relajado, pero el corazón sigue latiendo. Pero en promedio son 80 pulsaciones por minuto. Digo, eso fue lo que yo estudié. No soy médico, pero lo estudié en la escuela. Y entonces, ahora el salmista está diciendo, crea en mí un corazón limpio, o sea, limpio con tu palabra, que las pulsaciones espirituales mías estén limpiadas por tu poder. Eso es lo que quería decir. Y de nuevo un espíritu recto dentro de mí, o sea, que yo haga lo correcto. Eso es lo que David quería decir y muchas cosas más. Escribiera todo el Pablo, porque toda la Biblia está conectada. Esto está en 2 de Corintios 7:1. Ahí no hemos llegado, porque acá estamos en 2 de Corintios, todavía no hemos llegado al capítulo 7. Este miércoles vamos a comenzar el capítulo 2 de Corintios, el 2 de Corintios. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, estamos hablando de las promesas de Dios, limpiémonos de toda contaminación de carne. David decía, límpiame con hisopo y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Fíjense lo que Pablo escribió a los Corintios, 2 de Corintios 7. Puesto que tenemos las promesas de Dios, tenemos que limpiarnos de toda contaminación, de todo pensamiento que nos estorbe nuestra comunicación con Dios, de todo sentimiento. Ay, ese hermano lo torero, el vecino lo estrangulara, del trabajo ese, el que le caiga un trato. Hermano, no podemos hacer eso, hijo mío.
Eso me olvidé de. Tenemos que limpiarnos de toda esa contaminación de carne, de toda esa ira, porque Dios se va a ocupar de ellos a su debido tiempo. Y lo que les espera no es ni la millonésima parte de la millonésima parte de la millonésima parte de lo que nosotros pudiéramos hacer. El castigo de Dios va a ser bien fuerte y por la eternidad. Así que, tranquilo. Dios se va a ocupar de todo eso. Y entonces, perfeccionando la santidad en este mundo, que vivamos santamente. Señor, ayúdame a vivir santamente como a ti te haga. David reconoce que el pecado es contra Dios. ¿Contra quién había pecado David? Contra Urias Eteo. Y contra la esposa también, por supuesto, que te la tomó. Pero él reconoce que el pecado es con todo el pecado que cometamos, no es contra el hermano, es contra Dios. Y entonces escribí allí el versículo 3 y 4 del Salmo 51. Porque yo reconozco mis rebeliones, parece que estaba hablando el rey. Y mi pecado está siempre delante de mí. Todo parece indicar que David era débil en la carne. Le gustaba hablando de él, pero después él cambió. Contra ti solo he pecado. Oye, pero ¿cómo que contra ti solo he pecado? Si él había pecado contra el viejo Eteo, pues era contra Dios. Todo pecado que hagamos contra otro es contra Dios, porque pecado ofende a Dios. Y él te lo mando delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por fruto. O sea, él entendía que Dios era justo y que el pecado iba contra él. Por lo tanto, tenemos que arrepentir. Por eso el arrepentimiento es necesario, porque todo pecado ofende a Dios. Eso está en el Salmo 51, 3 y 4. El pecado nos separa de Dios, eso es lo que muchos quizás olvidan. Escribió Isaías hace unos 2700 años, está en el capítulo 59, versículos 1 y 2. He aquí no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, le estaba diciendo a su pueblo. Ni se ha grabado su oído para oír, porque su pueblo se estaba quejando de que estaba siendo llevado cautivo. A veces olvidamos lo que el mundo no sabe, que Dios ha disciplinado a su pueblo. Israel muchas veces estuvo 400 años en Egipto, estuvo esclavo del imperio asirio que lo quería perder, que perdiera toda sinceridad o toda idea de que era el pueblo de Dios. Estuvo cautivo de Babilonia 70 años, estuvo con los medos y los persas, estuvo con el imperio griego, fue con el imperio romano y todo fue parecido por el nombre. Pero Dios, pues, entendió que ese pecado que habían cometido nos separaba de Dios. Cuando pecamos, estamos separados de Dios. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. O sea, cuando pecamos, hay una separación con Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no ver. O sea, porque ellos estaban clamando y yo no les escuchaba nada, como ellos escuchaban si estaban en pecado. Hermano, cuando usted y yo estemos en pecado, lo que hablemos con Dios, Dios no lo va a escuchar. La petición Dios no la va a escuchar. A no ser que digamos, Señor, perdóname, me arrepiento, te necesito, ayuda, eso sí. Pero lo otro, quizás estamos en pecado y le estamos pidiendo, ay Señor, yo quiero que me baje el mortgage de la casa, yo quiero tener un mejor cargo, yo quiero que me aumenten el sueldo. Si estás en pecado, lo que van a hacer es que posiblemente le bajan el sueldo, lo meten en el mortgage y el carro tenga que coger un transportation. Bueno, yo me recuerdo cuando llegué en Estados Unidos que yo compré el transportation en 600 pesos a plazo. Para dar el primer pago, y cuando estuve como 2 meses por un amigo mío. Y después tuve un Monte Carlo que me encantaba. ¿Saben cuánto lo vendía? En $325. En aquel tiempo, estoy hablando de los años 90, por ahí mejor. Pero hermano, Dios, tenemos lo que Dios nos quiera dar. Aunque seamos fieles, Dios nos va a dar lo que necesitamos, no lo que nosotros queramos por capricho. Pablo, que fue un gran siervo de Dios, si teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con él. ¿Que quiere un carro largo o un carro chiquito? Mira, el hermano Luis tiene un carro chiquito. ¿Sabes que el carro chiquito tiene su ventaja? Bueno, se mete por cualquier lado. El carro grande, usted tiene que medir, porque si no, usted no lo aguanta al lado. Entonces, lo que quiero decir, estemos contentos con lo que tengamos, pero sirvamos a Dios agradecidos por todo lo que Dios nos da. Así que el pueblo no había entendido que el pecado nos separa de Dios. Y vamos a ver la actitud de los moradores de la tierra. Esto parece que estamos leyendo el periodo de Pedro. Y eso lo escribió Oseas. Oseas aproximadamente, está hasta los profetas menores, escribió hace unos 2500 años aproximadamente. Acuérdense que hubo un periodo intertestamentario entre el Antiguo Testamento y el Nuevo de los 200 años. Oseas escribió 100 años antes de ese periodo, así que unos 2500 años atrás esto lo escribió Oseas. Pero yo lo voy a leer lo más despacio posible para que veas si eso no es lo que está pasando ahora, porque la palabra de Dios se cumple.
La palabra de Dios es viva, es la palabra del único Dios verdadero, es una palabra viva que no pasa. Oír palabra de Jehová, hijos de Israel. Estaba hablando de Israel porque Israel se había apartado de Dios. Porque Jehová contiende con los moradores de la tierra. No está contendiendo ahora, no está el mundo de mal en peor, pero cada día se rebelan más contra Dios. Y escucha bien esto. Dios está contendiendo con los moradores de la tierra. No lo estoy diciendo yo, lo dijo el profeta Oseas. Porque no hay verdad. ¿Hay verdad en el mundo sin Dios? No. Mira, ustedes ven las noticias. Hermano, yo quería antes leer el 90, el 95% de las noticias que ustedes es mentira. Investígala. Porque el Dios de este siglo, que es el diablo, es el padre de mentira. Entonces, decía Oseas hace 2500 años, hablando de operadores de la tierra, dice, Dios contiende con los moradores de la tierra porque no hay verdad. No hay verdad en el mundo de hoy tampoco. Ni misericordia. Te estás hundiendo, pides ayuda y en vez de darte la mano te ponen el pie para que te hundas más rápido. Es así. Ni conocimiento de Dios en la tierra. ¿Hay conocimiento de Dios, de verdadero Dios? No. Cada día se niega más al único Dios verdadero. Ahora escuche esto. Perjurar es decir, yo juro por esto para cumplirlo y no hacerlo. O sea, faltar al juramento, al compromiso. Entonces, perjurar, mentir, la mentira está a la orden del día. Matar, las matanzas están a la orden del día. Hurtar y adulterar, a ver si no es el reflejo del mundo de hoy, prevalecen. Y homicidio tras homicidio se sucede. Oseas 4, 1 y 2. Cojan estos pasajes, Oseas 4, 1 y 2 y después compárenlo con el mundo ahora, a ver si todo eso no está pasando ahora. Porque esa es palabra de Dios. No es la palabra mía, es la palabra de Dios. Hermano, la actitud de los de la tierra sigue igual y ha ido empeorando. Un día Dios nos va a juzgar. Dios está siempre dispuesto a perdonar, eso sí, al que se arrepiente. Entonces escribía el salmista en el Salmo 51, Rey David, porque no quiere sacrificio que yo lo daría, no quiere holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, o sea, el espíritu mío, Señor, dependo de ti, lo que soy por tu misericordia. Al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, Dios. Salmo 51, 16. O sea, tenemos que humillar. Saber que lo que somos, lo que hemos sido y lo que seremos es por la gracia y misericordia. Dios dijo a Salomón en la dedicación del templo: si se humillare mi pueblo, hablándole al pueblo de Israel, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, o sea, se arrepintieren, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré sus tierras. Segundo la Crónica 7:14. Mientras no estemos bien con Dios, en comunión con Dios, pidiéndole perdón por nuestros pecados, Dios no va a perdonar nuestros pecados y nos va a bendecir. Escribió el profeta Isaías, creo que con esto ya vamos a terminar. Lavaos y limpiaos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscar el juicio. Eso no es lo que necesita el mundo. Tiene que lavarse, tiene que limpiarse, no de que esté sucio porque no se bañó, no, del corazón. Dejad de hacer lo malo, la gente no está haciendo lo malo. Aprender a hacer el bien, la gente hace el bien, no, tiene que aprender a hacer con la ayuda de Dios. Buscar el juicio, vengan. La injusticia está a la orden del día. Venir luego, entonces después que hagamos todo eso, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueron como la grana era un rojo intenso, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, que también era un rojo, vendrá a ser como blanca lana. Isaías 1, 16 y 18. Y sí, con eso termina. Hermano, qué hermoso es saber que la palabra de Dios es viva y eficaz. Yo espero que el mensaje haya sido de bendición. El Salmo 27 habla de los malignos. No hay presente, Dios va a darle su merecido su debido tiempo. Y el Salmo 51 habla del arrepentimiento. Oseas habló de lo que hace los malos, Dios se va a ocupar de ello. Hermano, que vivamos cada día amando a Dios, sirviendo a Dios. No nos preocupemos, claro, como humanos nos preocupamos, vivimos en cada uno, pero Dios se va a ocupar de cada uno en particular. Se va a ocupar de los malos, pero se va a ocupar de los buenos, o sea, de los buenos en el sentido de los que han creído, para darle las justas recompensas, y de los malos, para darle las justas recompensas de condenación, porque habrá, Cristo habló de mayor condenación y de doble condenación, o sea que también en el infierno no todos van a recibir lo mismo, según lo que hayan hecho. Y la recompensa es según lo que los hijos de Dios hayan hecho en su obra, van a recibir recompensa, digo, sus bíblicos, aunque van a tener la Biblia. Que Dios nos bendiga.
Y que este mensaje de los salmos nos sirva para reconocer que la palabra de Dios no pasa de moda. Los salmos y los proverbios tienen más de 3000 años de escrito. El profeta Isaías 2700 años, el profeta Oseas 2500 años, pero hermano, parece que estamos leyendo el periodo de hoy. Dice la Biblia que Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Creo que hoy me salió en Facebook ese pasaje. En el Salmo 136, Dios es bueno y para siempre su misericordia, se repite 26 veces, los 26 versículos. Pero en toda la Biblia, Dios es bueno. Qué bueno que Dios es bueno. Tú y yo no somos buenos por la obra de Cristo hecho nosotros, por la obra de Dios. El único bueno es Dios. Y para siempre es su misericordia. Entonces confiemos en ese Dios, sirvamos a ese Dios, vivamos de acuerdo a la palabra de Dios y que podamos estar tranquilos, sabiendo que la victoria nuestra no está por ganarse, ya está ganada. El rey, ya ves, esto lo he dicho cientos de veces, no crean que estoy repitiendo porque se me olvidó, no, lo estoy repitiendo por enseñanza bíblica. El reino eterno, búscalo en Apocalipsis 21, no está en construcción, ya está hecho. O sea que lo tenemos completamente garantizado. Voy a hacer una colación con esto. Se había dicho en estos días que el acuerdo, el estrecho de Hormuz estaba abierto, el mundo se ha agarrado, ¿qué vamos a pagar? Porque el mundo es así, lo que el mundo dice no es seguro. Pero ¿saben qué? Lo que Dios dice sí está seguro porque ya está hecho. Y lo que Dios ha hecho, ¿quién lo va a quitar? ¿Quién lo va a derrumbar? ¿Quién lo va a destruir? Tenemos una vida eterna asegurada. Y vida eterna, hermano, a veces no entendemos eso, es vivir siempre, 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 siempre bien, con gozo, con alegría, con felicidad, con protección, con seguridad, con la presencia de Dios, por los siglos de los siglos, por la eternidad, que no tendrá fin jamás, ni nada ni nadie podrá destruir. Léase Apocalipsis 22, dice que nada inmundo entrará en la Jerusalén celestial, donde yo creo que van a estar todos los reyes. Que Dios nos bendiga y que podamos decir, Señor, gracias por tu palabra y que vivamos de acuerdo a ella. Señor y amante Padre, te damos gracias por tu amor, gracias por tu palabra y ayúdanos, Señor, a serte fieles y agradecidos por todo lo que tú has hecho, por todo lo que haces y por todo lo que haces. Bendice esta iglesia hispana del Coral Baptist Church. Bendice también la iglesia americana que nos ha sido tan buena con nosotros. Y bendice tu obra a través del mundo y todos aquellos que nos pueden ver a través de la televisión. Gracias por todo. Perdona nuestros pecados. Te lo pedimos humildemente en el nombre de Dios amado, Jesucristo. Amén. Bien, vamos a terminar, hermano Miguel nos ayuda.